Gracias. Bien, buenas tardes con todos. Gracias en principio a los amigos de Campo Letrado, a Antonio, a Miguel, a Juan Carlos, por permitirme compartir esta tarde algunas ideas, algunas propuestas de interpretación de la obra cuentística de mi amigo Augusto Giga. Bueno, quiero comenzar recordando los años 80, más exactamente 1986 o 1987, años en los que egresaba del programa de literatura en San Marcos y elaboraba mi tesis de licenciatura, ¿no? Recuerdo muy bien que por los consejos recibidos se nos hizo casi imprescindible trabajar temas peruanos. Yo también por esa época empezaba a escribir mis primeros cuentos y creo que sentí, ¿no?, como todo escritor joven, la necesidad de conocer la tradición, o sea, conocer la narrativa que me había antecedido generacionalmente. De ese modo, no es verdad, me acerqué a esta generación de escritores dentro de la que se encontraba Augusto y que en su momento, digamos, fines de los años 60 y todos los años 70, se habían reunido en torno a la revista Narración, ¿no?, una revista muy importante en la narrativa peruana, y habían conformado, eso es lo polémico, siempre es lo polémico, un grupo de escritores con una orientación narrativa bastante definida y que precisamente me interesaba. Fue así que busqué, entre otros escritores, a Osvaldo Reynoso, bueno, estaba en China, a Miguel Gutiérrez, a Vilma Aguilar, a Roberto Reyes y a Augusto Giga, a quien precisamente por este interés en el grupo conocí. Recuerdo muy bien la tarde que pasamos hablando de literatura y la generosidad con la que Augusto se manifestó conmigo, ¿no? Recuerdo muy bien que me regaló un libro que, como ha dicho Antonio Moretti, era prácticamente inhallable ya en los años 80, ¿no?, como es Que te coma el tigre, y que sentí, ¿no?, cuando me regaló el libro, realmente, ¿no?, el regalo de un amigo, de un nuevo amigo. Recuerdo también que en esa primera entrevista Augusto estaba como intrigado, estaba como un poco sorprendido de que alguien se ocupara de lo que para él había constituido básicamente el esfuerzo de sacar adelante una revista, y no tanto esto que luego ha venido a constituir dentro de la tradición narrativa de los últimos 30 años en el Perú, el famoso Grupo Narración, ¿no? Bueno, yo le di las explicaciones del caso. Imagínense, los años 80, ¿no?, un momento bastante problemático políticamente hablando, y yo detrás de escritores que habían tenido una vinculación por lo menos ideológica con el maoísmo, ¿no? Eran absolutamente comprensible que Augusto se sintiera un poco preocupado, ¿no?, por esto que se constituía mi interés. Bueno, hice mi tesis, la defendí en 1988 y desarrollé ciertamente ciertas reflexiones sobre la obra de Augusto. La obra de Augusto es fundamentalmente, o lo era hacia los años 80, una obra básicamente constituida por cuentos, por dos conjuntos de cuentos: Que te coma el tigre y La casa de Alba Celeste, que precisamente creo que ese año acababa de publicar. Bien, recuerdo muy bien el impacto, ¿no?, que supuso para mí leer una narrativa tan
vinculada con lo cotidiano, tan vinculada con lo experiencial, con la vida que podíamos identificar a nuestro alrededor, ¿no? Con la vida de los jóvenes de Collera que uno puede advertir en cualquier esquina de cualquier barrio limeño, ¿no? Eso para mí fue bastante grato, ¿no? Descubrir que existía una narrativa, ¿no? Articulada a ese universo y que ciertamente también se correspondía con una tradición, ¿no? Con la tradición del relato juvenil de los años 60 que en su momento ya había desarrollado Osvaldo, ¿no? Con Los Inocentes, Vargas Llosa con Los Cachorros, el propio Miguel con El Viejo Saurio se retira, etcétera, lo cual hacía mucho más comprensible, ¿no? El trabajo de Augusto, ¿no? Dentro de una tradición que podía explicar su trabajo con bastante claridad. Bien, cuando uno lee los cuentos de Augusto, los primeros cuentos fundamentalmente, ¿no? Creo que lo que impacta, lo que se hace memorable es el lenguaje, ¿no? Es esa manera tan directa de llegar al lector apelando a, digamos, este horizonte de lo cotidiano, este horizonte de la experiencia absolutamente cercana, ¿no? De la vida misma, ¿no? De lo que se encuentra más cercano a uno, que es la vida en común con los amigos, ¿no? En un contexto bastante situado como el del barrio, ¿no? Entonces, si bien este nivel de lo cotidiano y del lenguaje coloquial ya estaba presente en la narrativa peruana, ¿no? Con Osvaldo, digo, con Miguel, creo que lo que hace fundamentalmente Augusto es extremar, llevar a un límite la experiencia de lo coloquial y de lo cotidiano, trabajando sobre esa materia que es fundamental en toda narrativa, que es el lenguaje, ¿no? Entonces, eso creo que es bastante visible, ¿no? Esa conciencia en Augusto desde sus primeros cuentos respecto de la creación de un lenguaje absolutamente propio, forjado, no en lo que la crítica erróneamente denomina como la jerga, sino sobre la base de lo que creo que se ajusta más a la verdad, ¿no? El tratamiento del lenguaje popular, de los giros populares y de esa precisamente capacidad inventiva que tienen los jóvenes para expresar de la manera más natural y más desenfadada posible, ¿no? Sus ideas, sus sentimientos, ¿no? Entonces, desde el título, ¿no? Creo que el título ya es un indicio del universo, en este primer libro de Augusto, de lo que va a ser su mundo, ¿no? Un mundo vinculado con la música, ¿no? Recordemos que te coma el tigre forma parte de la letra de una salsa muy famosa, ¿no? De los años 70, que luego pasó a formar parte del habla coloquial, popular, juvenil, ¿no? Para significar muchas cosas. Y también esa conciencia a, digamos, impregnar al lenguaje de una carga psicológica a partir de la cual uno podía reconocer, leyendo los cuentos, a cada uno de sus personajes, su condición, su estrato, su ideología, su forma de sentir, ¿no? Eso es visible, por ejemplo, en cuentos como El Equipito de Mogollón, ¿no? Que es uno de los cuentos más memorables, en donde hay toda una historia referida a un partido de fútbol y a la manera como este equipo va, digamos, desarrollando su fama, ganando campeonatos a nivel local, y cómo progresivamente
esta dinámica del juego va imponiéndoles una moral que al final vemos que se deteriora, ¿no?, en uno de los personajes que finalmente termina traicionando al equipo.